La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Vamos a la Biblia, hermanos. Mateo, acompáñenme por favor allí en su Biblia. Mateo capítulo 17. Mateo 17, leemos 17, vamos a leer en el versículo 22. Leemos la palabra del Señor como está escrito. Dice de la siguiente manera: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Señor, te pido en esta noche que nos ayudes, Padre, a que desarrollemos este estudio en tu palabra con sabiduría, Señor, que podamos recibir, Señor, este conocimiento que proviene de tu escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el tema esta noche de la muerte y resurrección de Jesús. Creo que hemos tenido dos miércoles en los que hemos estado viendo un poco acerca de la vida de Jesús. Yo le decía, es difícil que intentemos abarcar en tan poco tiempo todos los hechos, todas las cosas que Jesús realizó, porque son innumerables las cosas que se deberían de hablar. Por eso incluso uno de los autores de los evangelios, creo que es Juan, quien dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo, dice. ¿Por qué? Porque está diciendo, Jesús hizo tantas cosas que es imposible detallar cada una de ellas, porque habría que construir una biblioteca solo para eso. Y por eso, hermanos, es que nosotros estamos llamados a que a través de la Biblia conozcamos esa obra de Jesús. Yo sé que acá venimos a hacer un poco rápido todo por cuestión del tiempo, pero en la casa nosotros podemos estudiar, leer la palabra de Dios, conocer acerca de Jesús. A ver, solo para volver a recapitular, ¿dónde nos quedamos, hermanos, miércoles pasado? ¿Dónde? El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. ¿Cuánto tiempo se dice que duró ese ministerio, hermano? Aproximadamente 3 años de ministerio en el que Jesús estuvo compartiendo, haciendo toda su labor. Nosotros nos ponemos a pensar las dimensiones de la obra de Jesús. Es casi imposible pensar que una persona puede transformar el mundo en 3 años. Pero Jesús vino a hacer las cosas de una manera sobrenatural. Porque de ser un hombre a lo mejor irrelevante en la sociedad, porque Jesús, decíamos, hijo del carpintero, de los estratos medio bajos de la sociedad de Judea en ese tiempo, era una persona del montón, un obrero,
No era alguien que estaba en eminencia ni nada por el estilo, alguien reconocido. Por eso es que decíamos que cuando Jesús empieza a darse a conocer, algunos preguntan, bueno, ¿y este que no es Jesús, el hijo de José, el carpintero? ¿Por qué? Porque decían, ¿y de dónde ha sacado todo eso que habla? Jesús no era nadie que estaba en un lugar de poder, pero el ministerio de Jesús indudablemente fue sobrenatural. Ahora, vamos a cerrar esta parte, esta temática de la vida de Jesús con la muerte y la resurrección. Vamos a ver, hermanos, básicamente la última semana en la que Jesús estuvo con sus discípulos antes de morir y resucitar. Esta última semana es conocida como la Pasión de Cristo. Ya he escuchado esa película, ya la he visto, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Entonces, esa película trata de las últimas horas de Jesús cuando él estaba a punto de ser crucificado. Pero en realidad la Pasión de Cristo en ese tema envuelve toda la semana. Desde un acto profético que se da el primer día de la semana. Ese es el domingo. Vamos a ir viendo día por día cómo es que se va desarrollando esa pasión de Cristo o ese momento final en el que Cristo prácticamente está por entregar la obra que él había realizado. Es interesante, hermanos, que de repente uno mira en esta última semana que la Biblia relata de Jesús cosas que son muy importantes, muy relevantes. Muchas de las cosas que quizás tienen mayor relevancia en la vida de Jesús ocurren en esta semana. Y por eso es importante que conozcamos todo lo que acontece. En primer lugar, vamos a la palabra, vamos a Mateo 21. Leemos en el versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, y bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, vemos entonces que este acto marca prácticamente el inicio de ese momento cumbre en el que Jesús iba a desarrollar la última parte de su ministerio y que iban a tornarse en días intensos. Dice que Jesús entra a Jerusalén. Recordemos que Jesús no era de Jerusalén. ¿De dónde era Jesús, hermano? ¿De dónde era? Nazaret, muy bien. Entonces, Jesús
si bien es cierto, llegaba a Jerusalén ocasionalmente, pero él no desempeñó su ministerio en la ciudad. Y cuando entra en aquella ciudad, cumpliendo esta profecía, la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién es este que viene aquí con esta locura? ¿Por qué? Porque Jesús iba entrando como entraría un rey. Iba siendo aclamado, iba siendo recibido por las personas que lo conocían. Y de esa forma, Jesús entra a esa ciudad donde prácticamente va a desarrollar ya esta última parte de su vida. Es entonces en este momento de la entrada de Jesús cuando se da inicio a esta semana. Recordemos que aquí estamos haciendo estamos señalando los días que nosotros conocemos con los nombres que conocemos. El domingo en ese momento no recibía ese nombre, pero el domingo era el primer día de la semana, aún es el primer día de la semana. Usted y yo arrancamos la semana el segundo día de la semana, el lunes. Pero para los hebreos el primer día de la semana era el domingo, porque el sábado era el Shabbat. Ellos descansaban, tenían la consagración para Dios. Pero el domingo era cuando se reanudaban las actividades ya en toda la sociedad hebrea. Entonces Jesús entra ese primer día de la semana a la ciudad de Jerusalén y lo hace de una manera en la que llama la atención, porque la gente empieza a decir, pero ¿y este que viene sentado en ese asno, quién es? Aparte de toda la gente que lo estaba aclamando y que decía Hosana al hijo de David, y empezaban con aquellos cantos, me imagino, muchas personas quedaron asombradas. Y de esa forma él entra a esa ciudad cumpliendo con esa profecía que se hablaba acerca de Jesús, en la que iba a entrar de esa forma. Pero ¿qué sucede el segundo día de esa semana? Es decir, el día lunes. Vamos siempre en Mateo, capítulo 21 siempre, leemos en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, ¿de qué está hablando acá la palabra? De esa purificación que se da en el templo de parte de Jesús. Se dice que el templo se había convertido en una especie de mercado, en el que personas, negociantes, colocaban sus ventas, porque el templo era como una especie de centro cultural y social de los judíos. Entonces, en ese lugar prácticamente era donde se concentraba la actividad religiosa de todos los judíos. Y algunos llegaban a ese lugar a comprar diferentes animalitos para ofrecer sacrificios. Y de esa forma habían personas que habían encontrado ahí una especie de negocio muy lucrativo, porque ya era prácticamente un puesto de venta el que tenían permanente ahí. Y entonces llegaban, compraban el animal, lo presentaban, y aquellas personas llegaban, tenían ese negocio montado, y en realidad lo hacían solo por lucrarse. Y es lo que Jesús en este momento aborrece. ¿Por qué? Porque mira el lugar convertido en un mercado. Y por eso hace esta aclaración en el versículo 13. Dice,
mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que le da vuelta a todas las mesas de aquellos que vendían cosas, a los cambistas, imagínense. Era totalmente un mercado ahí. La imagen del templo se había degradado. Entonces Jesús entra en ese lugar y desbarata todo ese sistema de comercio que se había levantado en torno al templo. Eso es el día lunes. Y de ahí, hermanos, en ese acto, déjeme decirle que Jesús, si ya les caía mal a muchos, terminó de caerles mal a todos aquellos que se estaban lucrando de eso. Me imagino que muchas personas, y especialmente los que estaban ligados con el servicio en el templo, eran los que tenían sus negocios allí. O si no, me imagino que pagaban tributo, pues. Tenían que darle una tajada al sacerdote. Entonces realmente Jesús con ese acto terminó de convertirse en alguien despreciable para esas personas. Porque le llegó a botar el negocio. Oiga lo que dice, veamos lo que dice el versículo 14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora, vamos, ¿qué ocurre el siguiente día, el día martes? Vamos siempre en el capítulo 21, leemos el versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, Jesús entró en un conflicto. Los filósofos dirían un conflicto dialéctico. Empezó a dialogar con estas personas, a hablar de temas quisquillosos, complicados, controversiales, y no hallaban por dónde atrapar a Jesús. Porque eso fue al final lo que condujo a estos hombres a levantar falso testimonio contra Jesús. No encontraron.
Le hacían una pregunta, él respondía con sabiduría. Y de esa forma, él se convirtió en la piedra del zapato de estas personas que no encontraban con qué acusar a Jesús. Ese día Jesús enseña en el templo y habla acerca de varios temas. Por ejemplo, de dónde provenía su autoridad, la parábola, de los labradores malvados, habla acerca de los tributos, acerca de la resurrección, habla acerca de los mandamientos, acerca de su deidad, habla sobre guardarse de los fariseos y habla sobre la ofrenda. Entonces vemos que Jesús aprovecha ese espacio del templo para dar enseñanzas importantes. Estaba instruyendo a sus discípulos en lo que interesaba y en lo que él estaba interesado prácticamente en que ellos conocieran. Ahora, ¿qué sucede el día siguiente, día miércoles? Vamos a Mateo 26, leemos el versículo 1. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo esta una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué sucede este día, hermanos? Jesús recibe también un acto profético de parte de esta mujer llamada María, que lo unge con ese perfume muy caro. Creo que en algún evangelio, no estoy seguro en cuál es, pero se habla acerca de que Judas es el que dice, se hubiera vendido mejor. Pero acá dice que los discípulos se enojaron. Los discípulos se cuestionan porque dicen, pero ese perfume era demasiado caro. Imagínense la mentalidad de estos hombres que no veían en ese acto nada profético. Ellos estaban viendo en ese acto, qué sé yo, un capricho, un desperdicio, pero no estaban viendo un acto espiritual, porque lo estaban viendo con los ojos terrenales. Pero Jesús sí sabía que ese era un acto profético en su vida, porque estaba siendo preparado para lo que iba a acontecer. Él incluso les venía diciendo a sus discípulos, les dice, dentro de 2 días, les dice, se va a celebrar la Pascua. Y dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo me imagino que en la mente de muchos de sus discípulos, esas palabras de Jesús eran alegorías. Es decir, no eran hechos como tales, sino que eran palabras que Jesús decía en forma simbólica nada más. Algunos quizás decían, este Jesús habló de muerte, háblame.
Pero Jesús tenía ya claro en su mente que estaba pronto para ser crucificado. El día siguiente, día jueves, vamos siempre en Mateo 26, leemos el versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Qué duro eso, hermano. Y en el pasaje que leíamos anteriormente dice que ya Judas estaba negociando. Ya estaba negociando entregar a Jesús. Ya estaba prácticamente hecho el trato. Había ya interés en el corazón de Judas de entregar a Jesús. Por eso es que, miren hermanos, la parte como presenta la Biblia, la relación de Jesús, es bien interesante, porque eran personas de todo tipo de carácter. Alguien me preguntaba aquel día, ¿por qué en la Biblia solo aparecen más que todo algunos discípulos? No se habla de otros. Porque siempre habían alguno que salía ahí resaltando con alguna ocurrencia, con algo que no podía pasar desapercibido. Y en este momento Jesús está sentado y Judas ya sabía lo que estaba haciendo. Ya había hecho el trato. Y le dice, Señor, ¿soy yo? Hermanos, esa, déjeme decirle que es una sinvergüenzada, la verdad. Porque a veces nosotros nos comportamos de esa forma también. No vengamos a satanizar a Judas, porque Judas era un hombre también. Pero a veces nosotros nos comportamos de esa forma. Hermanos, esto de que sucede acá, creo que fue algo doloroso para Jesús, porque él había compartido con estas personas, había estado en los momentos más difíciles, les había hablado del amor, había dado el ejemplo. Saber que este hombre iba a traicionar de esa forma, en lo humano, era difícil. Pero Jesús sabía que estaba cumpliendo un propósito, un designio, algo que tenía que ocurrir de esa forma. En ese momento, cuando Jesús toma esa última Pascua, Él instituye la cena o esa santa cena, como le llamamos, o la última cena, o la cena del Señor, ya como un sacramento.
como una ordenanza. Y es a partir de ahí que la iglesia celebra este acto como algo en el que se celebra esta profecía que Jesús da también cuando dice que no va a tomar más, va a comer más hasta que Él venga ya el reino. Ahora, también se da, hermanos, en este momento, una oración que Jesús hace y es donde Él es prácticamente apresado. Vamos al versículo 36, siempre de Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, ahí, hermanos, se da un acto en el que Jesús está orando, luego vuelve a sus discípulos, ellos están dormidos. Pero vamos al versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces Jesús se acercó y entonces se acercaron, y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, ¿no me prendisteis? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Acá, hermanos, es interesante, por eso es que lamentablemente por el tiempo no podemos hacer una visión de los evangelios sinópticos. Pero acá usted observa un acto que dice que un hombre saca la espada y le corta la oreja a otro hombre. Pero en otro evangelio dice que ¿quién es? Dice que es Pedro. Entonces, es interesante ver cómo en otros evangelios nos da ya hasta nombre, ¿verdad? Y en este dice que fue un hombre. Entonces, interesante el dato para que vayamos viendo la necesidad a veces de hacer un estudio más detenido en los pasajes de los evangelios. Ahora, Jesús es arrestado y acá, hermanos, ya empieza prácticamente su martirio. Es traicionado por Judas, es entregado por él, luego es llevado prácticamente para ser crucificado. Él queda preso, pero luego de eso se da una especie de juicio en el que Pilato dice, yo no encuentro nada por qué acusar a este hombre, pero les ofrece que puede entregarles a Barrabás o a Jesús. ¿Y a quién escogen? Usted ya sabe la historia, ¿verdad?
Vamos a Mateo. Siempre en Mateo leemos ahí en el versículo 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron esto. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, vemos entonces cómo se da ese interrogatorio, ese juicio de manera injusta, en el que dice claramente que se levantan falsos testigos. Y es presentado entonces Jesús ante Pilato, capítulo 27, versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de ellos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó el agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Hermanos, creo que acá vemos nuevamente hasta dónde llega esa entrega de Jesús. Él estaba dispuesto todo. Estaba siendo acusado. Había sido llevado a un tribunal en el que todo el mundo sabía de que lo que se hablaba contra él era falso. Pero él se cayó.
No respondió. No dijo nada a su favor. ¿Qué le parecería a usted si de repente llega la policía a su casa, lo agarra, le ponen las esposas, lo golpean, se lo llevan para una Bartolina y usted le dice, pero ¿y de qué me acusan? ¿Por qué me han traído aquí? Es que usted se robó tal cosa. Usted sabe que es falso. O lo acusan de algo que nunca cometió. Creo que estaríamos gritando, hablando de injusticias. La familia quizás empezaría a levantar movimientos en la sociedad. Pero Jesús dice que se cayó. Se cayó. No dijo nada. Y ahí se estaba cumpliendo aquella profecía cuando decía, como cordero mudo, fue llevado al matadero. No dijo nada. Cerró su boca. Y por eso es que Pilato dice, yo no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Ustedes lo quieren matar, pues mátenlo ustedes, porque realmente no hay nada de qué acusarlo. Hermanos, vamos a quedarnos hasta acá esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.